Amigas y Bueno, amigos, cuando estamos a pocas horas de concluir nuestras actividades académicas de este año, es muy grato contar con la presencia en la sala virtual del profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Simón Bello Rengifo. Si los títulos de nuestro invitado de esta noche, quien es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas y doctor en Derecho, se pudieran resumir en otras palabras, diría que es un académico y un investigador a carta cabal. En el pasado, por ejemplo, Carlos Simón hizo una primera aproximación al concepto de principio, justificando su inquietud en dos vertientes. En esa oportunidad dijo, es un concepto que ha alcanzado la jerarquía de categoría fundamental en el discurso jurídico penal contemporáneo y, sin embargo, en nuestro medio, lamentablemente no se le ha reconocido la preeminencia e influencia que tiene para la solución de los conflictos jurídicos sociales. En ese tiempo siguió insistiendo, no con su palabra final, sino que animado por su vocación de enseñar y transmitir el conocimiento, quiso trazar unas líneas más altas en espera de nobles compañías. Hoy recorre con éxito otro sendero de la investigación científica que le permite con voz sonora hablarnos de derecho y bioética. Cualquiera pudiera pensar por un momento que el cambio de ruta investigativa es total entre el pasado y el presente de nuestro amigo Carlos Simón. Sin embargo, no es aventurado afirmar que su trabajo de 1994 y 1996 serviría de apoyo para acercarse al tema que tratará esta tarde-noche, más si estamos convencidos que la bioética valora o aprecia los principios aplicables en cada circunstancia de la vida de los ciudadanos. Conozco al profesor Carlos Simón Bello Rengifo desde hace varias décadas. Lo he visto transitar sin alaracas por el mundo académico. A veces va con las palabras del poeta Rafael Cadena Cuestas, me refugio en la paz de mis silencios. Cuando habla de derecho y bioética, sé que su verbo fluye, acompañado de un íntimo y callado acto amoroso a quien fuera su esposa, la profesora Gladys Rodríguez de Bello, que partió en 2016. Vaya para Gladys nuestras cálidas palabras depositadas en ti, Carlos Simón, como recuerdo y homenaje perennes. muchísimas gracias por tus nobles palabras. Agradezco sincera y profundamente. Me gustaría pues compartir pantalla para la presentación que servirá pues de guía. Ahora, bueno, ya se ve. Sí, ahora sí, sí se ve. Ok, se puede poner desde... Bueno, de todo, buenas tardes a todos ustedes. Corresponde pues disertar en la tarde de hoy sobre este tema de derecho y bioética. Voy a tratar de ponerlo de manera de que pueda. Lo primero, ¿por qué derecho y bioética? ¿Por qué no otro título? Un título menos, menos abstracto, si se quiere, aún dentro del campo de la bioética. ¿Por qué no aborto, eutanasia? En fin.
o por qué no, ciertos delitos vinculados también al tema de la bioética. Hemos escogido este título y no otro, porque precisamente este título es el que nos puede y nos debe conducir a tener una visión y un horizonte pues más amplio, más general, aunque pueda pecar a veces de abstracto, en torno a esta relación importante entre el derecho y la bioética. Y además porque este título es el que de algún modo va a darle sentido, razón y fundamento a todo lo que vamos a tratar de exponer del modo más breve posible. Así que el por qué derecho y bioética se justifica en primer lugar por la generalidad que nos va a permitir trazar a grandes rasgos el problema o la situación de esa relación y porque este es el que nos da el sentido y razón precisamente de toda la presentación en el día de hoy. Pero para poderle dar respuesta a esta pregunta de por qué derecho y bioética, que encierra en sí eh, otra pregunta no dicha pero implícita, o varias preguntas implícitas, tales como qué relación hay entre derecho y bioética, qué importancia tiene esa relación si la hay, qué significa esa relación, qué problemas acarrea, qué promete esa relación, cómo se manifiesta, cómo se expresa, cómo se desarrolla. Todas estas son preguntas que evidentemente no podemos abordar en la tarde de hoy, pero que están implícitas, están subyacentes precisamente en este título de Derecho y Bioética. Y hay dos preguntas básicas, y enjundiosas también, y comprometedoras y retadoras también. La pregunta ¿qué es derecho? Y la otra pregunta que fácilmente puede luego deducirse, que es bioética, pero vamos a detenernos momentáneamente en la primera, que es derecho. Bueno, todos los abogados y cualquier estudiante de derecho, sobre todo en los primeros años, sabe que los abogados no estamos totalmente de acuerdo acerca de qué es el derecho. En otras áreas del saber, posiblemente hay más acuerdos, o posiblemente no me consta, pero lo puedo presumir, quizás eh, los químicos no tengan mayores problemas en torno a saber sobre qué realmente ellos trabajan o actúan. Pero en el campo del derecho sucede que hay eh, profundos desacuerdos en torno a lo que es el derecho. Y esto, de algún modo, colide con la percepción que puede existir derecho puertas afuera. Quizás la sociedad, los no abogados puedan pensar de que en efecto hay una unanimidad de criterio, hay un amplio acuerdo acerca de qué es aquello que estudiamos y que hacemos los abogados. Obviamente aquí se introducen también perspectivas de tipo filosófico, político, sociológico, etcétera. No obstante, no pretendemos ni mucho menos dar una definición absoluta de lo que es derecho. Pero podemos optar a los fines de nuestra exposición de hoy por un acercamiento, digamos, de tipo operativo, funcional para lo que queremos decir en el día de hoy. En este sentido, podemos decir que el derecho es un conjunto o un sistema de normas que tienden a regular la interacción social conforme a determinados fundamentos, fines, principios o valores. Entendido así, dicho de un modo muy simple, quizás a algo que es mucho más complejo y que obviamente deja insatisfecho a muchas aspiraciones que se puedan formular a los teóricos, a los filósofos del derecho, pero no queremos hacer ni filosofía ni teoría general del derecho, solo queremos tener un acercamiento operativo. Dicho de esta manera, pues tenemos que
hay aquí unos elementos importantes. Uno, que el derecho es un sistema, es un conjunto de normas, de reglas. Dos, que ese conjunto de normas y de reglas tiene unos ciertos fundamentos, llámese principios, llámese valores, que ese conjunto de reglas, ese conjunto de normas, ese sistema, tiene una determinada finalidad. Finalidad en la cual precisamente es donde puedan existir mayores divergencias entre los teóricos del derecho. Y hay un elemento, no dicho expresamente, pero que también evidentemente está presente, que es que hay un contexto, hay un medio. Todo esto visto con un enfoque medianamente sistémico. Un sistema, un conjunto de reglas, unos fundamentos, unos fines y un contexto. Bioética. Eh, la bioética es un área de conocimiento. No vamos a decir que es una disciplina. Eh, sí, hay algún autor que ha señalado, incluyó un término, el derecho como perdón, la bioética como indisciplina. ¿Por qué? Porque la bioética surge fundamentalmente hacia los años 60, 70 del siglo XX. Ya había tenido un antecedente hacia los años 20, pero la Segunda Guerra Mundial pues frustró aquel intento y surge de básicamente dos situaciones que se dan, o dos condiciones. Uno, el desarrollo de la biotecnología, el desarrollo de la ciencia. Un desarrollo que tiene un crecimiento exponencial que no se detiene y que avanza de una manera mucho más acentuada, rápida, que, que en el mundo del derecho o que en otros mundos. Quizás solo podría competir con el mundo de la informática. Entonces, primer fenómeno, la explosión del desarrollo biotecnológico. Segunda condición, este desarrollo biotecnológico opera por primera vez sobre elementos que eran absolutamente inéditos hasta aquel momento de la humanidad. Podemos influir, digo podemos, como si fuese la bioética, podemos influir sobre las generaciones futuras. Podemos actuar sobre sujetos que no han nacido. Podemos modificar el medio ambiente. Podemos, en suma, a partir de las ciencias de la vida, cambiar la humanidad o destruir la vida. Es decir, los retos que se presentan son indudablemente colosales, al punto de que no había hasta ese momento pues una preocupación porque el fenómeno fáctico, material, científico no se había dado acerca de estas preguntas. Entonces, la bioética es fundamentalmente un área del conocimiento que consiste en una reflexión acerca del desarrollo biotecnológico y su potencial sobre la vida en general, o si se prefiere, sobre la vida y el medio ambiente. Para algunos, la bioética no es otra cosa que ética aplicada. En pocas palabras, nos encontramos en un mundo que es un mundo transido de reflexión, de pensamiento, eh, unida a un espíritu filosófico propio de la ética, pero que tiene un particular objeto. Ya no es la pregunta general de cuál es la virtud, cuál es la vida buena, sino que la pregunta tiene un engranaje mucho más concreto, mucho más específico, aunque las preguntas básicas de la ética siguen estando presentes. Esas no han variado. Las preguntas filosóficas han sido y serán siempre las mismas. Lo que cambia es el momento y el modo en que se presentan. Al fin y al cabo, la pregunta básica es, ¿qué es lo bueno? En contrapartida de qué es lo malo. Un autor hace algunos años presentó
una imagen que me parece altamente representativa, en la cual diseña de algún modo, grafica esta relación, esta interacción que se presenta entre el desarrollo biotecnológico, el derecho y la filosofía o la ética. Supongamos un tren. Ese tren necesita un combustible. Ese combustible es el desarrollo biotecnológico, es decir, el desarrollo de las ciencias de la vida. Pero el tren necesita una vía. Esa vía se lo da la filosofía, la ética. Pero el tren, aun cuando tenga combustible, aun cuando tenga la vía, necesita otro sujeto o necesita un sujeto. El motorista, el conductor, el derecho. Vemos así que esta, esta similitud que hace este autor, pues no, nos representa ya una interacción entre el derecho, el desarrollo biotecnológico y la ética. Desarrollo biotecnológico y ética dan lugar a la bioética. Esto supondría que estamos entonces frente a una relación que puede ser entendida para algunos. Bueno, hay un imperialismo jurídico sobre la bioética. Otros pueden pensar, hay un imperialismo de la bioética sobre el derecho. Otros pueden pensar, hay una relación de hermandad, de cooperación, de coexistencia entre ambos. Otros pueden pensar, no, no hay ninguna relación. El derecho es una cosa y la bioética es otra. Son inferencias que pudiéramos hacer acerca de la imagen anteriormente presentada. Pero si nos devolvemos a nuestra pregunta básica, que va a atender a esa relación entre bioética y derecho, qué tipo de relación hay, si la hubiera, está expuesta a lo que hemos señalado tres niveles. Existe un elemento que podríamos considerar fáctico o hasta fáctico jurídico. Hay leyes, hay tratados, hay convenios, hay, en consecuencia, regulaciones jurídicas sobre temas bioéticos, sobre el genoma, la reproducción asistida, etc. Es decir, la ley ha respondido, sí, aquí estoy yo con la bioética, pero no solamente hay leyes, hay textos, artículos, manuales sobre la relación entre derecho y bioética. Hay publicaciones, algunas se llaman bioderecho, por cierto, algunas de ellas, otras derecho y bioética. Nuestra Constitución también recoge la relación entre derecho y bioética. De manera que pudiera decirse que ese fenómeno de juridificación de la bioética está presente también en Venezuela. El artículo 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a los principios bioéticos. Y en el artículo 127, no lo voy a leer completo, muy, muy extenso, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Pero sí, el genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. A nivel académico, hay maestrías, hay cursos sobre bioética y vinculadas también al derecho.
Por lo tanto, primer nivel de respuesta, hay una relación tal porque la legislación nacional e internacional e incluso constitucional, en el caso de Venezuela, reconoce la existencia de la bioética y por lo tanto no hay lugar a dudas de que hay lo que podríamos llamar una juridificación de la bioética. Pero hay también un segundo nivel, menos, no sé si la palabra adecuada es esta, digamos menos superficial, menos visible, menos textualizada, menos discursiva. Ya anteriormente hemos dicho, la bioética es un área de conocimiento que consiste fundamentalmente en procesos reflexivos, conducentes a dar respuestas a los problemas, los retos, los desafíos, los riesgos, los peligros que genera el desarrollo biotecnológico. Pero el derecho también tiene un ingrediente de tipo reflexivo. Es decir, hay un punto de encuentro. El derecho también se piensa. Puede decirse que quizás toda actividad humana racionalmente dirigida está sujeta a procesos de reflexión. No vamos a entrar en esa discusión como en esa temática como un punto diferencial, pero evidentemente en el derecho hay reflexión, en el derecho hay pensamiento y en la bioética hay reflexión, hay pensamiento. ¿Que hay una diferencia en cuanto a la intensidad? Sí. Tanto la bioética como el derecho buscan situaciones de equilibrio, persiguen una determinada finalidad. Y aquí hay un punto de encuentro, a mi modo de ver, quizás el más importante. En la búsqueda de ese equilibrio, bien sea de un equilibrio entre la ciencia y la ética, bien sea ese equilibrio en la interacción social, relaciones de igualdad, Estado de Derecho, eh, sucede que existe, si recordamos un pensamiento de Foucault, una relación, digamos, más profunda. Puede decirse que la reflexión de la libertad es lo que genera la ética. Sin libertad no hay responsabilidad y si no hay responsabilidad no hay ética. Un sujeto que no es libre, un sujeto que no es autónomo, carece de autonomía de voluntad. Caballo blanco de Bolívar lo que estoy diciendo, pero sucede que al afirmar que carece de autonomía de voluntad, una expresión mucho más concreta que la más filosófica, que está privado de aquella que esté privado de libertad. Sucede que aquel sujeto que carece de autonomía de voluntad o cuya autonomía de voluntad está sumamente restringida, reprimida, para no decir suprimida, por distintos factores naturales, sociales, políticos, etc. Sea cual fuere la causa o la razón de esa afectación a la autonomía de la voluntad, ese sujeto no es responsable de lo que hace. Y por lo tanto, no le debe ser recriminado. Ahora, el valor de la reflexión es el valor fundamentalmente filosófico o ético. Y el valor de la libertad es el valor en el cual se anida precisamente el derecho. Podemos ver el derecho desde dos caras. El derecho como el marco normativo que nos garantiza el ejercicio de nuestra libertad, que lo hace regulando, lo hace controlando, pero es para garantizar el ejercicio de la libertad. De manera que tenemos las dos caras.
regulación y libertad. Y lo que une esas dos caras es el propósito y es el propósito y el valor del ejercicio de la libertad. Ahora, podemos mutilar y entonces considerar que el derecho es simple y llanamente el control. En estados o sociedades que son ajenas a un espíritu y a un ámbito y a una atmósfera y a un ejercicio de la libertad, el derecho se convierte simplemente en el marco o en el brazo ejecutor del poder estatal, única y exclusivamente destinado a garantizar el ejercicio del poder y no destinado a garantizar el ejercicio de la libertad. Entonces, si consideramos que la libertad es un valor fundamentalmente político o ético político que se inserta en el derecho y que, por otra parte, la reflexión es una actitud y en cierta forma también un valor propio de la ética y consideramos que la reflexión sobre la libertad, vale decir, la reflexión sobre lo que hacemos con autonomía de voluntad es lo que genera la ética, entonces tenemos ya en un tercer nivel de profundidad la relación que existe entre bioética y derecho. En pocas palabras, podríamos entonces concluir que definitivamente sí hay una relación. No estamos diciendo de qué tipo, pero que hay una relación y que esa relación se manifiesta en primer lugar en leyes, tratados, doctrina, enseñanza, academia. Se manifiesta también en un elemento común de reflexión y se hermanan ya definitivamente en esa relación que existe entre libertad y ética, entendido que la libertad es un valor del derecho y que la reflexión es un valor y una actividad propio de la ética. Como hemos dicho anteriormente, hay o damos por asentado de que en efecto hay una relación entre derecho y bioética, aun cuando, como dije anteriormente, no nos hemos, digamos, aventurado a señalar cuál es ese tipo de relación. Pero quizás ahora nos podemos ir acercando, no tanto a categorizar de qué tipo de relación estamos hablando, pero sí entrar a señalar eh, cuáles son los puntos en los cuales hay un encuentro más específico que el que anteriormente he señalado y cuáles son los puntos en los cuales hay también desencuentros. Fíjense que en la primera parte eh, han sido consideraciones, sí, que apuntan hacia la relación entre derecho y bioética, pero en un nivel más general, más abstracto, si se quiere, digamos, pues, menos concreto. Pero si vamos concretando un poco dónde están los encuentros entre derecho y bioética, de acuerdo a un sector muy importante de la doctrina, el engranaje que une la bioética con el derecho se llama derechos humanos. En otras palabras, con el lenguaje de la teoría y de la legislación sobre derechos humanos, el derecho puede entenderse con la bioética y la bioética puede entenderse con el derecho. Supone, por supuesto, que ambos tienen que tener procesos de traducción, porque los lenguajes, los idiomas son distintos, el léxico es distinto, pero es posible. Es posible, sobre todo, en ciertos terrenos donde la vigencia, la importancia que puede dar el derecho en función de derechos humanos es mucho más contundente, si vale la expresión, mucho más visible que en otros. Muchos tópicos pueden ser
resueltos en el terreno de los derechos humanos acerca de los problemas de tipo bioético. También podemos decir que hay un encuentro en cuanto a la finalidad. Anteriormente habíamos dicho que se busca el equilibrio en la vida social y también un equilibrio entre lo que le dice la ética a la ciencia y lo que le dice la ciencia a la ética. Pero ambos podrían eh, sumarse en que tanto unos como otros persiguen la justicia. El derecho por antonomasia, en los valores tradicionales del derecho, pues, seguridad, certeza, etcétera, priva con especial lumbre y luminosidad el valor de la justicia. Y por supuesto, entre los principios, sobre todo la llamada bioética principialista, uno de esos principios es la justicia. Claro, ámbito de la bioética y en el ámbito principialista más bien se ve allí la justicia en su carácter de justicia distributiva. En cambio, en el campo del derecho, pues la justicia no es solo la distributiva. Pero en cualquiera de los casos, la palabra justicia, el concepto justicia, es un concepto común tanto a la bioética como al derecho. Por lo tanto, aquí encontramos ya en un nivel más concreto que en el anterior un punto de encuentro, la finalidad, la teleología que anima una y otra área del saber. Hay otro también encuentro, la importancia que tiene el contexto que rodea tanto al derecho como la bioética, de un modo más acentuado, acelerado, quizás en el campo de la bioética que en el campo del derecho, pero al fin y al cabo, ni la bioética ni el derecho pueden desprenderse del momento social, del momento geográfico incluso, del momento sociopolítico en el cual se encuentran. Y se van a encontrar porque precisamente ya el adelanto biotecnológico, el progreso biotecnológico va a indicar un determinado contexto frente al cual el derecho tiene que dar una respuesta. En muchos casos, frente a muchos problemas, no los da. Las respuestas del derecho tienden a ser mucho más lentas. Algunos quizás pueden decir, bueno, son más sosegadas, más prudentes, más cautelosas que las que se dan en otras áreas del saber. Unos quizás puedan pensar que eso es un defecto del derecho, pero quizás es también su virtud. Eh, Tanto la bioética como el derecho, tanto la reflexión filosófica como la normatividad jurídica deben dar respuestas. Pero las respuestas, el de dar respuestas sería el encuentro, pero el de cómo se dan esas respuestas, allí se va a plantear un tipo de diferencia. Se dice que la relación entre derecho y bioética está obstaculizada, está impedida por unos determinados elementos que impiden que pueda haber una relación, o al menos una relación armónica entre bioética y derecho. Adelantaría, por ejemplo, lo que ya venía anunciando anteriormente, el tipo de respuesta. La respuesta que da la ética, en este caso la bioética, son respuestas fundamentalmente abiertas, si se quiere, dinámicas. Y lo vemos sobre todo en el caso de los comités de bioética y los mismos comités de ética. Son fundamentalmente recomendaciones, sugerencias. Como filósofos al fin, pues no llegan a unas aserciones con pretensión de definitorias y definitivas. No es propio del pensamiento ético ni del pensamiento bioético. Además que no es propio, no solo por
el modo de razonamiento, el modelo de pensamiento que plantea una diferencia entre el filósofo y el jurista. No solo porque hay modelos o sistemas de razonamiento diferentes, sino también porque el objeto actúa también de una manera diferente. El desarrollo biotecnológico es indetenible. Avanza de un modo acelerado y cada vez de un modo más acelerado. Vivimos en una sociedad en que el desarrollo tecnológico en general nos abruma, nos avasalla. Y lo que era hoy eh, el último avance, el día de mañana deja de serlo. Valga aquí una nota anecdótica. Eh, Recientemente asistí a una conferencia. El conferencista, un hombre relativamente joven, podría dar por los 40 años aproximadamente, abogado, y nos comentó, mire, yo fui hace pocos días a un museo y en el museo había una máquina de escribir. Y mi hijo de 9 años me preguntó, papá, ¿eso qué es? Este abogado, repito, hombre de avanzada edad, ni mucho menos, dijo que la pregunta lo sorprendió porque él nos comentó, mira, yo mis primeros años de abogado lo hacía con máquina de escribir, mis escritos eran con máquina de escribir, es decir, de eso no hace tanto. Pero para mi hijo de 9 años, nacido en el siglo XXI, es un objeto completamente desconocido. Inclusive una vez vi un sticker por allí, simpático, donde había un niño que veía a otra persona que estaba escribiendo en una máquina de escribir y le decía, oye, qué interesante, te imprime a la vez que escribes. Bueno, entonces hay una diferencia en cuanto al tipo de respuesta. Me atrevería a afirmar que las respuestas del derecho tienden a ser definitivas pero no permanentes, mientras que las respuestas de la bioética tienden a ser abiertas. Entonces es necesario poder encontrar algunos elementos de tipo jurídico que de algún modo allanen ese camino. Hay una diferencia también de tipo metodológico. La reflexión, el pensador ético o bioético mm, lleva a cabo un procedimiento de pensamiento unido a lo anterior que lo lleva a dar unas respuestas abiertas. Mientras que en el caso del método del pensamiento jurídico es generalmente un pensamiento de tipo deductivo sobre principios generales, llegar a ciertas conclusiones que le va a dar transitando a veces por demostraciones de tipo argumentativo que les va a permitir llegar a arribar a unas determinadas conclusiones que si lo llevamos al caso más representativo, a una sentencia con fuerza de cosa juzgada, es decir, irrevisable, lo cual es impensable en el mundo filosófico, en el mundo de la bioética, separado, si lo vemos distinto al mundo del derecho. Así que vemos que hay unas diferencias en cuanto al objeto en sí mismo, en cuanto al método, en cuanto al tipo de razonamiento, y también en la circunstancia, y esto ya lo había adelantado un poco, de que el derecho es un área de saber disciplinar. Es decir, existen una determinada habilitación profesional en el mundo del derecho. Existen unas áreas muy específicas, muy marcadas en el mundo del derecho, pero la bioética no es una disciplina en ese sentido. No digo que no existan maestrías, doctorados, cursos en materia de bioética. Sí los hay, algunos de muy alta calidad y el mundo cuenta con
personas altamente competentes y desarrolladas en el campo de la bioética, desde el punto de vista intelectual, académico, etcétera. Pero no existe la carrera de la bioética, para decirlo en un lenguaje muy sencillo. La bioética como tal no me profesionaliza. No puedo tener como profesión hasta este momento. No puede evolucionar mucho, por supuesto, seguirá evolucionando. Yo no me puedo presentar con un título, mire, yo soy bioeticista y sí, ¿dónde puedo trabajar en esta empresa? ¿Puedo montar una oficina de bioética? Hasta este momento no. Ahora, todo esto nos conduce precisamente a unos determinados retos, a unos determinados desafíos. Es necesario allanar los caminos que anteriormente hemos expuesto. Es necesario que podamos hacer compatible la dinámica, lo ha señalado un autor contemporáneamente, un artículo de reciente data. Es necesario que podamos hacer compatibles, uno, la incertidumbre propia del pensamiento ético, del pensamiento filosófico y hasta cierto punto de la bioética, la incertidumbre propia de ese mundo con la certidumbre propia que el derecho promete. El derecho promete seguridad, el derecho promete estabilidad, el derecho promete predictividad. Promete que lo cumpla y que lo pueda cumplir. eh, Eso sería otro tema. Pero en definitiva, el derecho se le presenta a la sociedad y la sociedad aspira del derecho que le ofrezca garantías, que le ofrezca predictividad, que le ofrezca que si yo hago tal o cual cosa, el derecho me diga cuáles son las consecuencias de lo que hago o de lo que dejo de hacer. Entonces, el derecho propicia asertividad. La filosofía, la ética y la bioética, más bien, propicia reflexión, pensamiento abierto, discursividad hacia el futuro. El derecho promete también una cierta estabilidad. Las leyes están previstas para que tengan una duración más o menos extensa. Las constituciones se prevén que tengan una larga duración de varias generaciones. Las leyes no tanto, pero se espera que si yo tengo hoy una ley que me regula, no sé, el uso de la Internet, esa misma ley va a estar vigente en los próximos 5, 10, 15 años, y no que me la van a cambiar al mes siguiente. Mientras que el desarrollo biotecnológico, que es el campo de la bioética, tiene una movilidad y una variabilidad que cambia de un día para otro. Eh, por otra parte, la apertura es propio del campo biotecnológico, se ve menos en el campo del mundo del derecho. El derecho tiende a cerrar ciertos procesos, a darles una forma, y al darles cierta forma, de algún modo tiende a paralizarlos. Obviamente, la sociedad continuará evolucionando, el derecho debe adaptarse a esos cambios, a esas modificaciones, pero esos cambios, esas modificaciones las va a percibir el derecho tiempo después, no de manera coetánea. Le doy una forma, a veces esas formas son seculares, duran por siglos, en materia de derecho público, inclusive en materia de derecho privado. ¿Cuántos años, cuántos decenios tiene, por ejemplo, la definición y la estructura del delito de estafa? ¿Cuántos años, cuántos siglos tiene la figura del contrato de compraventa o del depósito? Que haya cambios que se van dando, evidentemente, en la vida económica, en la vida social, etcétera, sí, sí los hay. Y el derecho, de algún modo, pues se va adaptando a esos cambios, pero eh, primero los observa. Pues que observa esos cambios, y entonces va a proceder a regularlos. Y a veces los observa y no regula, porque ahí se mete pues también, o se introduce el elemento asambleístico, legislativo, si actúa o no, o no actúa a tiempo.
Una de las fórmulas que se promete en este artículo que pudiera dar lugar es que se prevean leyes temporales, leyes que estén sujetas pues a revisiones más o menos periódicas, más o menos eh, dinámicas, lo cual va a cambiar el modelo del pensamiento legislativo. Es verdad que en las constituciones, en los distintos sistemas jurídicos se prevé eh, leyes de excepción, pero esas leyes de excepción, esas leyes temporales, esas leyes de emergencia no están previstas o no están pensadas para el cambio biotecnológico, sino a fenómenos o a circunstancias que tienen un carácter social, económico, político, etc. Quizás el diseño de leyes que estén adecuadas al fenómeno, pero que a su vez puedan ser revisadas o estén sujetas a revisiones más o menos periódicas conforme se vayan dando los cambios de tipo biotecnológico, pues pudiera ser una fórmula en virtud de la cual ese acercamiento entre el derecho y la bioética, que evidentemente existen, pueda, desde un punto de vista técnico-operativo, materializarse a través de ese tipo de legislación, pues, temporal. Bueno, la pregunta no ha finalizado, la pregunta no tiene una respuesta definitiva, ni siquiera en sus tres niveles, de tal manera que no hay fin. Lo que hay es simplemente un detenerse en un momento, como nos detenemos en un camino, por ejemplo, para ver en perspectiva lo que hemos dejado atrás y lo que nos espera. Pero no hay fin. Lo que sí persisten, seguirán persistiendo, es precisamente la finalidad. Y que ojalá en el campo de esa relación entre bioética y derecho, esa finalidad esté siempre destinada a preservar la vida humana, a que la vida humana es la vida más importante que existe en el mundo que nos ha tocado vivir, y que por parte del derecho se entienda, se conciba y se ejerza como el marco que nos permite realizarnos como seres humanos libres y no como esclavos o súbditos de un poder que nos avasalle. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos Simón, por tan interesante e ilustrativa conferencia. Abrimos el derecho de palabra y le queremos informar a los participantes que desean hacer sus intervenciones de manera oral que pueden hacer clic en el botón reacciones y marcar la opción para levantar la mano. Por supuesto que también tienen la otra opción de hacer las preguntas por escrita en el chat. Entonces, tienen la palabra ahora los participantes. Buenas noches. Adelante, Caracciolo, desde Mérida. Profesor, buenas noches. Me Buenas enorgullece que noches. usted sea profesor de una de nuestras más calificadas universidades, como es la Universidad Central de Venezuela. Desde acá, agradecido por el nivel de su conferencia y le felicito por la manera como usted presentó el soporte audiovisual de su conferencia. Gracias. Eso es sustitución de la costumbre y me parece que está no solamente bien modernizada, sino que es muy respetuosa al talento de sus estudiantes y de este foro que
lo recibe para escuchar su brillante intervención. Me llamó la atención que usted no haya mencionado la inteligencia artificial. Quisiera que, por favor, nos nutriera con un comentario sobre el tema de la inteligencia artificial. Primero, porque la inteligencia artificial tiene asustado a la humanidad con toda la transformación tecnológica. En segundo lugar, porque ha creado miedo. Y en tercer lugar, porque el desarrollo de la inteligencia artificial está bastante acelerado y está muy lejos del derecho. Lo poco que se conoce, como la tecnología de los celulares, como la tecnología de los aparatos tecnológicos, la fotocopiadora que hace piezas, es utilizar el derecho para frenar el pensamiento, para frenar el talento, para frenar el desarrollo de las cosas. Sería ese el primer comentario que le solicito. Y el segundo comentario es que nos hable, porque es un desarrollo, por supuesto, médico, es un desarrollo biológico, es un desarrollo de biotecnología. Nos hable de la eutanasia. No para expresar si estamos o no de acuerdo, sino creo que en la explicación de la eutanasia habría una buena metodología para determinar cómo se frena el desarrollo de la humanidad, que sabemos que con el tiempo ganará la humanidad en su desarrollo, y yo diría además que con el tiempo pierde el derecho, profesor, porque el derecho siempre llega tarde a la fiesta del desarrollo de la humanidad. Nosotros somos una caja cuadrada de zapatos en el pensamiento, y somos muy tardíos porque el derecho es el Estado, y el Estado tiene siempre mucho miedo para el desarrollo del hombre, mientras que los tribunales todavía no podemos grabarlo, todavía hay dificultades para hacer una comunicación tecnológica para una audiencia y que le den validez a la audiencia. Nuestros registros y notarías, ahora hay que escanearles el documento para que alguien lo revise. Mire cómo andamos, primitivos, ¿no? En la edad de piedra del desarrollo tecnológico, quienes ejercemos el derecho. Mientras que en la biotecnología y en el desarrollo de la ciencia, pues vemos a los médicos todos los días hablando de las prótesis, del trasplante de corazón, de abrirle el cerebro al presidente de Brasil anoche en una intervención quirúrgica neurocerebral para sacarle un coágulo de sangre. Nosotros, cuando le iremos a sacar en Venezuela el coágulo al Tribunal Supremo de Justicia, citando siempre que hace 500 años ellos dijeron y establecieron una forma de pensar? La jurisprudencia tiene el defecto de decir, tal como lo hemos reiterado pacíficamente, lo peor que hay en el derecho es el pacíficamente. Eso nos hace cada día más atrasados, mientras la sociedad tiene otra dinámica. Disculpe lo largo, profesor, y bueno, con un gran abrazo le despido y espero su respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención y sus preguntas tan retadoras en el buen sentido de la palabra. Ha mencionado un tema que está hoy prácticamente en boca de medios, también de las universidades, en fin. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues, ha emergido, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es distinta a la inteligencia artificial que se manifestó años atrás. Ha generado, pues, como muy bien lo ha dicho, un miedo colectivo. Casi podría decirse que todo el mundo le tiene miedo a la inteligencia artificial, porque se nos presenta como
un eventual sustituto de la humanidad. Sí, es como si de repente viniera aquí alguien que vemos que nos va a desplazar y que en el mundo del mañana estará pues dominado, gobernado y poblado por las máquinas inteligentes y que el ser humano va en vía, tal como lo conocemos, pues está ya en vías de extinción. Eh, yo creo que hay que perderle miedo. Lo nuevo, lo distinto, siempre genera, en primer lugar, rechazo. O quizás, en primer lugar, miedo y luego rechazo. Todo lo que es distinto genera de antemano, y esto por un sentido de preservación de la especie, esto es una inclinación pues central, genera un rechazo, una separación, que luego se complica con otras cosas. Y la inteligencia artificial, bueno, ha venido como a trastornar lo que era la inteligencia, digamos, natural. Que haya unas máquinas que piensen por nosotros, entonces, bueno, ¿y entonces dónde vamos a quedar nosotros? Y si esa máquina piensa más rápido que nosotros. Eh, en esa, eh, en esa misma reunión de conferencia a la que antes me referí con el abogado y la máquina de escribir de su hijo, una gerente de una empresa vinculada pues, a estos temas de alta tecnología, dijo que en el mundo, en el ciberespacio, que la palabra ya se usa menos, hay 40 veces más bytes que todas las estrellas conocidas del universo. ¿Sí? Existe un cúmulo tal de información que sobrepasa nuestra capacidad de cálculo y de entendimiento. Dijo cantidades interesantes. Recuerdo, por ejemplo, dijo, mire, en el mundo, en la plataforma de YouTube, se cargan 500 videos en el mundo por minuto. 500 videos por minuto. Para referirme solo a uno. No olvidémonos de lo que es Instagram, WhatsApp, inclusive los que se han venido a menos, que todavía tienen como Facebook o el mismo correo electrónico y la ebullición de Instagram, en fin, cúmulo de información. Entonces, esa información puede conectarse entre sí y nos suministra, pues, eh, de, de algún modo el extracto de esa información para darnos respuesta. Pero hay algo que no podrá hacer la inteligencia artificial, hay algo que no puede hacer la máquina, que sigue siendo la creatividad del ser humano. En ese sentido, desde mi punto de vista, no hay que temerle a la inteligencia artificial. Y claro, introduzco un elemento, pues no ser compartido por muchos, pero que en mi caso yo sí lo comparto y lo defiendo. Tenemos espíritu y una máquina no tiene espíritu. ¿Que la inteligencia artificial es útil y debe ser aprovechada? Por supuesto que sí. ¿Que eso va a implicar una modificación en los sistemas de estudio? Sí. ¿Que el profesor ya no es el depositario del conocimiento como lo era hasta hace relativamente pocos años? Eso es verdad. Que el profesor con su libro, con sus apuntes. Bueno, ahí está el conocimiento. Hay que buscar el libro del profesor para pasar el examen. No, no, en Google tienes más información que la que tenga el profesor. El estudiante lo que debe es aprender a aprender, aprender a saber cómo conseguir información válida, a cómo la relaciona, a cómo extrae de ella provecho. Pero la inteligencia artificial es un gran logro de la inteligencia natural. Bienvenida sea la inteligencia artificial. No le tengamos miedo, saquémosle provecho. Podemos utilizarla para el bien de la humanidad. Mire, si yo tengo que escribir, por decir un ejemplo, una determinada comunicación con un determinado fin o propósito dirigida a determinadas personas,
puedo recurrir válidamente a que la inteligencia artificial me la redacte. No me va a sustituir, pero me ahorra un enorme trabajo porque ya yo tengo un borrador. Ya yo lo voy a adecuar a mis propias circunstancias. Lo malo está que entonces diga, pretenda sustituir mi actividad y contribuya a la pereza. Eso es uno de los riesgos. No hay nada que el ser humano cree que no tenga sus cosas buenas y sus cosas malas, sus riesgos y sus beneficios. Y uno de los riesgos que tiene el desarrollo informático y biotecnológico es incentivar la pereza, desactivar, desestimular el pensamiento, que la gente deje de pensar para que piense la máquina, entre comillas. Entonces yo voy a inteligencia artificial y le digo a ChatGPT, mira, redáctame una comunicación de felicitación al profesor Argenis Riera. Y me lo redacta. O que yo le diga a inteligencia artificial, mira, yo quiero escribir un artículo, me perdona Argenis, que sea sobre el delito en las empresas financieras. Y yo quiero que tú me lo escribas como lo escribiría el profesor Argenis Riera. Y el ChatGPT me lo hace. Y yo hoy le presento. El profesor Argenis Riera me presentó eso como su alumno en mi examen. Mire, profesor, aquí está mi ensayo. Y me lo hizo ChatGPT. Y eso es posible. Y de hecho se ha descubierto en universidades muy prestigiosas del mundo cómo han habido tesis, inclusive laureadas y gente graduada, que se los elaboró inteligencia artificial. Ah, no, vamos a prohibir la inteligencia artificial porque entonces se van a copiar las tesis, vamos a volver al sistema tradicional, exámenes escritos, etcétera. No, hay que quedarnos atrás. Saquémosle el provecho al adelanto de la ciencia. Bueno, que el derecho siempre se queda atrás. Y esto se predica como un defecto del derecho. Creo que es necesario tener dos consideraciones. Una, el progreso en general va a depender de fuerzas que impulsan y de fuerzas que inhiben. Si se lo dejamos todo a, a las fuerzas que impulsan, puede que el carruaje, pensemos en un carruaje con caballo, me perdono que estoy tan atrás de la inteligencia artificial, si el caballo no tuviera elementos que lo contuvieran, se desboca. Si el automóvil no tuviera algunos elementos que le impidan desarrollar sin ningún control su máxima velocidad, nos estrellamos. Si nosotros podemos actuar haciendo lo que nos dé la gana en una errónea concepción de lo que es la libertad, pues nos matamos unos a otros y nos vengamos y haríamos desastres. De manera que la fuerza de la sociedad para que no todo se haga de manera impulsiva le corresponde al derecho. Ahora, esto de ser una virtud se puede convertir en una patología, sí. ¿Y por qué? Porque el derecho, a diferencia de lo que puede pasar en otros campos, o por lo menos una diferencia de intensidad, pero no absoluta, en el derecho interviene el poder político, el derecho interviene el poder económico, y el poder político puede actuar de una manera retrógrada para conservarse. Pero los abogados nos desenvolvemos de tú a tú frente al mundo de la política, frente al mundo del poder. Quizás un investigador en física y en química no tiene el Estado frente a frente todos los días, pero el que va a los tribunales sí. Puede que lo tenga, en el sentido de si el Estado le da o no los recursos económicos para sus laboratorios, etcétera. Pero los que hacen las leyes, los que juzgan, los que litigan, están con el Estado frente a frente y frente a factores políticos. El factor político es un elemento ingrediente del Estado, del derecho, no lo podemos negar, y eso va a influir en la mayor o menor dinamismo
del derecho y de su mayor o menor adaptación a los cambios sociales. Alguna vez leí, no sé si esto es del todo verdad, que en Japón se acostumbra a que cuando se abre una nueva vía, se espera que los vehículos, el tránsito, determine cuál va a ser la dirección que los automovilistas prefieren. Y luego de ver eso, se pinta la señalización. Pero ver primero cómo actúa la sociedad. Porque al fin y al cabo, el derecho formaliza, el derecho organiza. Y toda formalización, toda organización implica una cierta parálisis. Y esa parálisis, bueno, implica a veces cierto retardo. Pero creo que sí actuamos con mecanismos de un derecho menos intervenido, con una academia y un pensamiento universitario menos atado al pasado, pues el derecho debe cumplir su misión con mayor efectividad que como no la cumple cuando está interferido por atavismos culturales, mentales, intervenciones de tipo político, intervenciones de tipo económico, etc. Bueno, el tema de la eutanasia. El tema de la eutanasia es un tema que pertenece, eh, proviene también del derecho penal, igual que el aborto, y hoy es un tema, digamos, bilingüe. Puede hablarse en el campo del derecho, pero también se habla ya básicamente en el campo de la bioética. O sea, la bioética le ha quitado algunos capítulos al derecho penal, le hace aborto y le hace eutanasia. Existe en el tema de la eutanasia un concepto que se introdujo hace relativamente pocos años y que ya ha hecho, ya ha tenido carta de aceptación. Calidad de vida. La calidad de vida, en principio, se medía en función de parámetros de tipo económico, prestación de servicios, etc. Pero, como suele suceder muchas veces, cuando se habla de calidad de vida, no nos estamos refiriendo solo a si tienes buenos servicios, electricidad, agua, teléfono, buenos servicios públicos, buenas vías de transporte, etc. Sino que también eso, al igual que ha ocurrido en el derecho, y sobre todo esto es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, se ha moralizado, se han introducido elementos valorativos de tipo ético. Y la calidad de vida entonces se introduce en determinadas condiciones fisiológicas o biopsicológicas que se consideren unidos al otro concepto fundamental de los derechos humanos de la dignidad. Entonces, que hay ciertas condiciones en las cuales, de las cuales gravitan negativamente sobre la dignidad del ser humano y que el ser humano, desarrollo también de la autonomía de la voluntad y del individualismo, y el ser humano tiene el derecho a decidir hasta qué momento ha de vivir y en qué condiciones ha de vivir. Los derechos subjetivos, están asociados en primer lugar a los deseos del individuo. Cuando esos deseos entran en conexión con otro sujeto o con otras circunstancias, se convierten en intereses. Y esos intereses se convierten en derechos cuando esos intereses reúnen unas determinadas características, entre otras, un reconocimiento de tipo jurídico, que no es el único. Puede haber un reconocimiento de tipo jurídico que no es otra cosa que un interés legalizado, pero que no es un derecho. Ahora, esto de la legalización de los derechos o legalización de los intereses para que se conviertan en derechos unidos al derecho de decidir sobre mi calidad de vida como un derecho individual que nadie me lo puede arrebatar, es inseparable de una concepción que está por encima de estas consideraciones y que tiene que ver precisamente con una convicción de tipo religioso o de tipo metafísico. Y es allí donde puede haber dos lenguajes completamente distintos, porque obedecen a dos concepciones existenciales completamente distintas. Si la vida
es un atributo indisponible o si la vida es un atributo disponible. ¿De qué depende? Depende de que si es indisponible es porque solo lo podría disponer un sujeto que no soy yo y que se llama Dios. Si es disponible, quiere decir que aun cuando pueda reconocer la existencia de Dios, sin embargo, no le doy el derecho absoluto de disponer sobre mí, partiendo desde la premisa de que desde el momento en que fui concebido y di la vida, tengo pleno derecho sobre mi vida. Y que por lo tanto, si Dios me dio la vida, una vez que yo nazco, tengo pleno dominio sobre la mía, una vez que alcance ciertas condiciones de desarrollo físico y mental. Así que yo creo que el tema de la eutanasia pues, sigue siendo un tema abierto. Habrá dos posiciones que son, que en última instancia son irreconciliables y que puede haber quizás un término medio en el cual, de acuerdo a que exista pues consentimiento informado, exista un pronóstico ya de irreversibilidad por parte de los médicos, allí quizás las legislaciones pues podrían dar lugar a la aceptación de la eutanasia, aun cuando, repito, insisto, desde el punto de vista de su legitimidad, allí está de por medio una concepción de tipo religioso y que tiene que ver con la concepción misma de la vida y de quién puede disponer de ella, y esto vale también para el tema del aborto. Tienes dos preguntas más, Carlos Simón. No sé si te las leo Bueno, o las quieres leer en el chat. Una de, ¿cómo quieres? bueno, me extendí Te las demasiado, leo. pero bueno. Sí, por favor. Bueno, la primera es de una gran amiga, tú la conoces perfectamente, María Rosario Paulini, de Palm, Ah, cómo de no. Charito, de Saludos. San Cristóbal. Muchos saludos. Di- Dice, felicitaciones a nuestro apreciado doctor Carlos Simón. Doctor, su conferencia abre muchas expectativas a un futuro indetenible y de cambios acelerados. Muchos de nosotros no lograremos ver un futuro tecnológico que nos arropa. Es un comentario que ella hace. Sí, y seguirá. Eso es indetenible. Ok. Hay un segundo comentario o pregunta de Elio Perelman. Dice, gracias por su conferencia. En el año 1942, el escritor Isaac Asimov escribió tres leyes de la robótica. Estas están también escritas que se encuentran en consonancia con los principios de la bioética y deberían ser consideradas en tanto que el desarrollo de la inteligencia artificial se equipare al de la robótica. Y entonces Está muy unido, está señala muy las, vinculado, ¿no? La inteligencia artificial y la robótica. Sí. y entonces ahí se señala las tres leyes. Bueno, no te las voy a leer porque son muy largas, ¿no? Pero básicamente lo que hace es esa consideración Pues, entre sí. la inteligencia artificial y la robótica. Muchas gracias por ese aporte tan importante. ¿Habrá otra pregunta? ¿Algún otro participante quiere formular la pregunta escrita o intervenir oralmente o verbalmente? Bueno, creo que no hay otras preguntas, no hay otras intervenciones. Bueno, creo que no hay más, Carlos Simón. Bueno, queremos nuevamente, Carlos Simón, agradecerte infinitamente que hayas compartido con nosotros esta inquietud de seguir llevando
el conocimiento y creo que tu conferencia realmente abre muchas expectativas, abre mucho camino. Es, yo creo, una conferencia para la reflexión, sobre todo porque presentaste tan claramente los encuentros y desencuentros que puede existir entre el derecho y la bioética, en- independientemente de las consideraciones o del concepto o de la definición que podamos tener de una y otra, que realmente da entonces pie para seguir investigando y ya sobre algunas conductas de las cuales tú consideraste o hablaste, por ejemplo, en la respuesta o en la pregunta que te hizo Caraxiolo León de Gemérida, o también el señalamiento que tú hiciste que también es válido para otro tema muy importante y siempre de viva discusión, como es el tema del aborto, sobre todo en algunos países. Pienso entonces que realmente hemos concluido nuestras actividades muy exitosamente y con una conferencia que nos deja realmente el conocimiento, nos invita a la reflexión y por supuesto eso llena plenamente una de las expectativas que siempre hemos tenido en esta nueva etapa de JUDEC y que tú una vez más, Carlos Simón, nos has acompañado y nos has apoyado. Muchísimas gracias nuevamente. A Muchísimas ustedes, gracias a ti, a Judec y al público. para el público, para los participantes, aunque nos estamos despidiendo por este año de manera oficial, por supuesto que nosotros vamos a seguir manteniéndolos informados a través de todos los canales de comunicación que tengamos o que tenemos en este momento, porque hay una serie de actividades que estamos programando ya para el inicio de enero 2025 con la primera conferencia que será el 10 de enero con el profesor Iván Figueroa Ortega, director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Y así con otros que estaremos informándoles con anticipación. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias.